Mi madrastra exigió que pagara renta para vivir en mi propia casa, mientras sus hijos vivían ahí gratis. Cuando me negué, trató de convencer a mi padre de echarme. Pero cuando revelé la verdad sobre quién era el verdadero dueño de la casa, todo cambió. La sonrisa de Sandra se ensanchó. Bueno, entonces tendrás que buscar otro lugar donde vivir, ¿no? No podemos tener parásitos en esta casa. Estaba sentada en la mesa del comedor, mi comida completamente fría, mientras las palabras de Sandra flotaban en el aire. ¿La injusticia de todo eso? Años siendo tratada como una sirvienta mientras sus hijos no hacían nada. Y ahora esto. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Así que, déjame ver si entendí bien, dije con una voz sorprendentemente tranquila. James, que se graduó de la universidad hace 2 años y pasa sus días jugando videojuegos, no tiene que pagar renta. Melissa, que está en su 3er año de universidad y nunca ha hecho ni una sola tarea del hogar, tampoco tiene que pagar. Pero yo sí. He decidido que mis hijos no necesitan pagar renta mientras se están estableciendo, respondió Sandra, limpiándose la boca con una servilleta. Una extraña calma se apoderó de mí. Tal vez era todos esos años de frustración contenida, o tal vez simplemente ya era hora de decir la verdad. Sentí que una sonrisa se dibujaba en mi rostro. No era la sonrisa educada de siempre para mantener la paz. Era diferente. Tanto que la sonrisa de Sandra se desvaneció un poco. Eso es interesante, dije, recostándome en mi silla. No voy a pagar renta, porque esta casa me pertenece a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. James se echó a reír, seguido por la risa chillona de Melissa. Sandra también se rió, pero con un tono claramente nervioso. ¿De qué estás hablando?, preguntó aún riendo. Esta casa es mía, repetí sin apartar la mirada. La risa se apagó mientras procesaban mis palabras. El rostro de Sandra pasó por una gama de emociones, diversión, confusión, incredulidad y finalmente algo cercano al pánico. Eso es ridículo, balbuceó, agarrando su teléfono. Voy a llamar a tu padre ahora mismo. Sus uñas perfectamente arregladas teclearon con agresividad mientras ponía la llamada en altavoz. El timbre del teléfono resonó en toda la cocina. Hola. La voz de mi padre sonó a través del altavoz. David, dijo Sandra con voz tensa y controlada, Ruby está diciendo cosas muy interesantes sobre la casa. Dice que la casa le pertenece a ella. Eso no es cierto, ¿verdad? El silencio del otro lado se alargó por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz fue vacilante. Bueno, carraspeó, en realidad, mis suegros pusieron la casa a nombre de Ruby antes de fallecer. ¿No pensaste que debías mencionar eso?, prácticamente gritó Sandra. ¿Cómo pudiste no decirme eso? No creí que fuera importante, respondió débilmente mi padre. Nunca pareció relevante. No relevante. La cara de Sandra se puso roja. No relevante que tu hija adolescente sea dueña de nuestra casa. Colgó antes de que pudiera responder, casi azotando el teléfono sobre la mesa. La cocina cayó en un silencio incómodo, roto solo por el zumbido del refrigerador. James y Melissa me miraban como si nunca me hubieran visto antes. Sandra respiraba con dificultad, claramente intentando calmarse. Cuando por fin habló, su voz era artificialmente alegre, pero noté un leve temblor. Bueno, forzó una risa que sonó más como un sollozo, esto ha sido un gran malentendido. Por supuesto que no necesitas pagar renta, Ruby. Olvidemos esta conversación, ¿sí? Había perdido por completo el apetito. Sin decir una palabra, me levanté y subí a mi cuarto. Mientras subía las escaleras, escuché susurros apresurados desde abajo. El tono áspero de Sandra se mezclaba con las voces ansiosas de James y Melissa. Para las 6 de la mañana siguiente ya estaba despierta, mirando al techo, pensando en lo mucho que había cambiado en solo unas horas. Alrededor de las 7, oí movimiento abajo. El sonido familiar de Sandra preparando su café. Estaba por bajar cuando la escuché. David, tienes que hacer algo con esta situación,
dijo en voz baja pero intensa. Tu hija, simplemente tiene que irse. Necesitamos hacer que se vaya. Me congelé en las escaleras, conteniendo la respiración. Sé que la casa es suya, David, continuó, frustración evidente, pero está haciendo las cosas difíciles. Ya no encaja aquí. Se está volviendo un problema. Hubo una pausa. Incluso desde donde estaba, podía sentir la duda de mi padre. Pero, Sandra, es su casa. No puedo simplemente echarla. Nadie está hablando de echarla. La voz de Sandra se volvió melosa, ese tono empalagoso que usaba para manipular. Solo necesitamos guiarla en la dirección correcta. ¿Y si se va a una de esas universidades fuera del estado a las que aplicó? Podrías animarla. Decirle que le vendrá bien para su independencia. Mi estómago se retorció al escuchar la respuesta de mi padre. Tal vez tienes razón, dijo lentamente. Hablaré con ella sobre mudarse para la universidad. Podría ser mejor para todos. Esperé a que Sandra colgara y luego bajé tranquilamente a la cocina. Mi rostro, neutral. Me serví cereal, como si no hubiera escuchado nada. James y Melissa entraron poco después, ambos con aspecto incómodo. Sandra fue la última, aún con el teléfono en la mano. Buenos días a todos. Canturreó, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Nos sentamos. Los únicos sonidos eran el crujir del cereal y el ocasional tintinear de las cucharas. Entonces, como si comentara sobre el clima, dije. Y empezando el próximo mes, todos tendrán que empezar a pagar renta. Por un momento, el silencio fue tan pesado que pude oír el tic-tac del reloj. Sandra me miró como si hubiera hablado en otro idioma. James y Melissa se quedaron congelados, las cucharas en el aire, intercambiando miradas nerviosas. Sandra rompió el silencio, forzando una risa ahogada. ¿Estás bromeando, verdad? No, Sandra. No es una broma, mi voz era calma, pero cada palabra estaba cargada de firmeza. Han vivido aquí gratis por años. Es hora de contribuir. Ella tragó saliva, intentando recomponerse. Eso no tiene sentido. Somos una familia. Y no somos una familia, interrumpí, la paciencia completamente agotada. Lo dejaste muy claro cuando exigiste que yo pagara renta mientras tus hijos vivían aquí sin mover un dedo. Ahora todos serán tratados por igual. James resopló, fingiendo indiferencia, pero su inseguridad era obvia. Esto es ridículo. No voy a pagar nada. Entonces eres libre de buscar otro lugar donde vivir, le contesté, mirándolo fijamente. Melissa, que normalmente evitaba los conflictos, finalmente habló. Sigo en la universidad. ¿Cómo esperas que pague renta? Tal vez debiste pensarlo antes de gastar en fiestas y ropa cara, respondí. Pero no te preocupes, la renta será justa. Incluso puedo ayudarte a encontrar un trabajo. Sandra finalmente estalló, golpeando la mesa con la mano. Has perdido la cabeza. Esta casa siempre ha sido un hogar para todos nosotros. No dejaré que la conviertas en una especie de pensión ridícula. Es gracioso que digas eso, Sandra, la miré sin pestañear, porque ayer te escuché intentando convencer a mi padre de echarme de mi propia casa. ¿Y creíste que no me iba a enterar? El color desapareció de su rostro. Melissa parecía a punto de desmayarse. James miraba su plato como si quisiera desaparecer. Yo, solo intentaba ayudarte a ser más independiente, balbuceó Sandra. Oh, claro. Independencia. Qué amable de tu parte querer que me fuera de la casa que me dejaron mis abuelos, mientras tú y tus hijos seguían viviendo aquí sin pagar un centavo. Intentó hablar, pero levanté la mano para detenerla. No te preocupes. Ya decidí, si quieren seguir viviendo aquí, será con contratos formales. Y bajo mis condiciones. Sandra se puso de pie de golpe, intentando mantener su autoridad. Esto es inaceptable. David nunca lo permitiría. Quizás deberías llamarlo otra vez, respondí. Pregúntale qué piensa.
O mejor aún, pregúntale qué hará cuando yo decida vender la casa y echarlos a todos. El shock en su cara fue casi satisfactorio. Sabía que tenía el poder de hacerlo, y la idea claramente la aterraba. Después de mi última frase, el silencio era tan espeso que podrías cortarlo con un cuchillo. Sandra finalmente volvió a sentarse, con el rostro más pálido que nunca. Melissa bajó la mirada, y James dejó de hacer girar su cuchara, claramente dándose cuenta de que las cosas habían cambiado. Mi padre volvió a casa esa noche con la expresión de alguien que sabía que estaba a punto de caminar sobre una mina. «Hola, Ruby», dijo, cerrando suavemente la puerta detrás de él. «Hola, papá. ¿Podemos hablar?» Nos sentamos en la sala, lejos de la mirada de los demás. Le conté lo que escuché esa mañana. Cómo Sandra planeaba manipularme para que me fuera. Cómo intentaste suavizarlo todo para no confrontarla. Mi voz no tembló ni una vez. Mi padre se frotó la cara con las manos, visiblemente avergonzado. «Lo siento», dijo finalmente. Me dejé arrastrar. Solo quería mantener la paz. Pensé que si Sandra era feliz, todo estaría bien. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. «¿Qué hay de mi paz, papá?» No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Después de unos minutos de silencio, dijo: «Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Hablaré con ella. Haré que entiendan». «No», le respondí, con firmeza. «Yo ya hablé. Ahora ellos deben decidir si aceptan mis reglas o se van. Pero no habrá más mantener la paz si eso significa sacrificar mi dignidad». En los días siguientes, el ambiente en la casa fue tenso, por decirlo menos. Melissa me evitaba por completo. James hacía comentarios pasivo-agresivos, pero nunca directamente. Sandra se había vuelto sorprendentemente callada, sus aires de superioridad reemplazados por una cautela nerviosa. Una semana después, todos firmaron contratos de arrendamiento simples, redactados por un amigo de la familia que era abogado. Les di precios razonables, incluso generosos. Pero las reglas eran claras, todos contribuían. Todos ayudaban. O se iban. James se mudó un mes después. Dijo que necesitaba libertad, pero sabíamos que no quería seguir pagando. Melissa se quedó, pero comenzó a hacer sus propios quehaceres. Incluso se ofreció a cocinar algunos días. Y Sandra, bueno, Sandra intentó varias veces recuperar su posición, con halagos y falsas sonrisas. «¿Qué quieres de desayuno, querida?», preguntaba, casi cantando. «Estoy bien, gracias», respondía sin mirarla. Ella finalmente entendió que la dinámica había cambiado. Ya no era una invitada tolerada en su reino. Era yo quien ponía las reglas ahora. Mi padre comenzó a pasar más tiempo conmigo, como si finalmente se diera cuenta de lo que había permitido. Me pidió disculpas, más de una vez. Algunas heridas sanan lentamente, pero estaba dispuesta a intentar perdonarlo. Porque al final, él me defendió cuando más lo necesitaba. Con el tiempo, el ambiente en la casa se volvió más justo, más equilibrado. Ya no era yo contra todos. Ya no era la extra que debía aguantar todo en silencio. Y en una noche tranquila, mientras me preparaba para dormir, pensé en mis abuelos. «Gracias», susurré, mirando al techo. «Gracias por darme el poder de defenderme». Ya no era una chica sin voz. Era la dueña de mi casa. Y por fin, también era dueña de mi vida.